Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Yo soy Juan López y en el día de hoy continuamos la construcción del Endeavour. En este caso vamos a realizar el último paso previo a la colocación del segundo forro del barco. Este trabajo es más importante de lo que parece, así que venga, sin más cuentos, vamos al lío. El poder enmasillar un casco es una de las grandes ventajas que tienen los cascos de doble forro. Esto nos va a permitir tener o poder corregir los fallos o no tener que prestar tanta atención en la construcción o en la colocación de las tracas. Esto no significa que coloquemos las tracas de cualquier manera, pero bueno, por mucho que lo intentemos colocar, como podéis ver ahí en las imágenes, siempre fallillos van a quedar. Además, ahora nos permite la opción de colocar o de ver cómo van a quedar futuras piezas, como por ejemplo podéis ver ahí cómo va a quedar la roda del barco, ¿de acuerdo? Esto es importante, puesto que, por ejemplo, yo en la primera vez que elige me comí una esquina de la falsa quilla. Y la roda no encaja perfectamente. Pues ahora, con el enmasillado, vamos a hacer que esos fallos o esos errores que hemos cometido durante la colocación de las tracas y que nos van a complicar muchísimo la vida, puesto que ya en el segundo forro ya no hay vuelta atrás, o sea, ya sí se va a ver, pues esos fallos vamos a procurar corregirlos ahora. Por eso es importante, por ejemplo, ver cómo va a quedar la roda, ver cómo va a quedar el codaste, ver cómo va a quedar la quilla, ver cómo encajan las piezas que vamos a tener que colocar en un futuro sobre el segundo forro. Porque ya, como digo, ya los fallos sí se van a ver. Y aunque los vamos a tener, porque no somos perfectos, pero ¿veis ahí el fallo? Ese fallo se va a ver muchísimo. Ahí está, ahí veis cómo queda la roda encima de la cubierta y ahí está el fallo. No sé si se ve bien. Bien, pues tenemos que corregir ese fallo que no encaja perfectamente por los lados, lo veis el agujero que queda, y además ese hueco que se ve ahí, no sé si se ve, entre la quilla y la roda. ¿De acuerdo? Pues ahora es el momento de corregirlo. Yo para este trabajo voy a usar la misma masilla que usé para el albatros, ya que me sobró medio bote y no lo voy a tirar. Y como además no se ve, me da exactamente igual el color que sea. ¿De acuerdo? Me gusta cómo funciona esta masilla, es una masilla elástica que para este tipo de trabajo, que no se va a ver el resultado puesto que lo vamos a forrar, funciona perfectamente. Abajo en la descripción tenéis enlace para que le echéis un ojo. Hay de todos los colores y como ya os digo, para este tipo de trabajo, por su aplicación, ahí lo veis que podéis aplicarla directamente con el dedo y es como una especie de pasta, no es exactamente la típica masilla de madera, pues funciona perfecto. Solo tenemos que tener, como con todas las masillas, una precaución. Las masillas cuando secan menguan, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que cubrir cualquier desperfecto, cualquier agujero o cualquier cosa que requiera una cierta un relleno, por así decirlo. Tenemos que procurar siempre dejar más de lo que necesitaríamos en realidad, puesto que, como digo, cuando seque va a menguar y se va a seguir viendo el agujero. Así que echamos un poquitín más, que sobresalga un poco, y el exceso, el poco exceso que quedará, lo eliminaremos después con un lijado suave, quedando la superficie perfecta. Como podéis comprobar, la aplicación de esta masilla es extremadamente fácil. Podéis aplicarlo con una espátula o directamente con las manos. Yo soy partidario de aplicar este tipo de masillas en este trabajo con las manos, ya que la sensibilidad de los dedos me va a decir dónde están las imperfecciones y dónde tengo que corregirlo. Ahí, como veis, hay un clavo que me molesta, pues lo quito y se acabó. Bien, en esta parte del trabajo me voy a centrar única y exclusivamente en corregir el fallo que he dicho antes de la roda, puesto que esto va a ser importante. Solo voy a corregir este fallo, puesto que tengo que dejar que la masilla al aplicarla se seque un poco para yo poder poner la roda después y que la misma roda me haga el dibujo o me rellene el hueco
que he dejado entre la falsaquilla y la roda al equivocarme lijando. Como veis, aplico un pegote generoso, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, retirando el exceso con los mismos dedos haciendo el dibujo del barco y aprovechando mientras seca lo que he puesto en la falsaquilla para ir corrigiendo los mismos problemas o los posibles problemas que tuviésemos en la proa. Como veis, es bastante fácil y es casi un juego de niños. Cuando ya ha secado un poco, voy a hacer que la misma roda del barco me haga el dibujo y me rellene perfectamente lo que he hecho. Ahí está, la coloco en su sitio, presiono y esa misma roda, la roda, me va a hacer que lo que yo he puesto, veis cómo me corta los sobrantes, me expulsa los sobrantes, me va a dejar el dibujo rellenando los fallos que he cometido antes. No sé si me estoy explicando. No os preocupéis porque otra de las cosas buenas de esta masilla es que al ser una masilla acrílica se retira con agua perfectamente. O sea, no os preocupéis de manchar la roda ni de manchar nada, puesto que con agua normal, se va. O sea que aprovechad esa ventaja para poder hacer el dibujo, como veis ahí, perfecto. Una vez que tengo ya la roda puesta, ¿de acuerdo? Voy a rellenar todo el hueco que tengo por los lados, ¿vale? En los tacos de madera, pues porque hay un par de agujeros que me están sobrando y el mismo sobrante, como veis, lo he hecho para atrás, rellenando los huecos del taco de madera. De este modo, me va a quedar el hueco exacto para colocar la roda después. Pero exacto es exacto. Y aprovechamos, pues eso, que ya que estamos arreglando esto, vamos a hacer que todo coincida perfectamente, porque la parte esta de la proa de la roda, pues se notan los fallos de una manera brutal. Ahí veis cómo retiro el exceso y voy pegándolo para arriba, en dirección a la parte de arriba de la proa, para que, ya os digo, quede perfectamente. ¿Veis que me da exactamente igual manchar la roda? Como os digo, esto no hay ningún problema. Después, en cuanto yo lo quite, me voy, le doy con un trapito con agua y se acabó. Y se retira perfectamente, no deja restos, no deja ningún fallo, no deja nada. Y de esta manera, como veis, hago la proa. Yo creo que es fácil y aunque veáis que mancha mucho, que está manchando, al final es quitar restos, quitar sobrantes con el mismo dedo. Y ahí veis cómo hace el dibujo y cómo hemos arreglado el problema que teníamos con la roda y la falsaquilla. Ahora la retiro hacia arriba. Ahí está, la veis que está manchada, que no hay ningún problema. Y veis cómo ha dejado perfecto, cómo encaja a la perfección. Esto es lo que buscamos con el enmasillado, corregir errores que tengamos durante la elaboración del barco, con el fin de facilitarnos la vida a la hora de pegar el segundo forro. Porque ya os digo, el segundo forro se ve y como se ve, pues hay que intentar hacerlo bien. Una vez que ya tenemos la proa cubierta, pues vamos a darle un repasito a los pocos fallos que tenemos por el casco del barco. ¿Cuál es el problema de esto? Y vais a apreciarlo ahora. No es problema exactamente, sino como esta masilla mancha mucho, pues realmente parece que estamos pintando el barco entero. Pero es porque simplemente la estamos extendiendo, ¿veis? Y al extenderla, pues se deja la mancha en la madera. Pero realmente lo que estamos tapando es solamente el hueco del centro. Y el exceso, pues lo retiro hacia los lados y así pues dejo un acabado mucho más fino. Al final, ¿qué pasará? Pues que vamos a dejar casi el casco del barco rojo. Pero bueno, como ya sabemos que esto va forrado, pues nos da exactamente igual. Ahora solo nos vamos a preocuparnos pues de que la cosa quede lo más lisa, lo más pareja y lo más perfecta posible. Otra cosa de la que tenemos que tener en cuenta es, ¿veis ese borde? Ese borde es la unión de la curvatura del casco con la murada. Ese borde debe ser recto. O por lo menos en los planos del barco deben ser rectos. ¿Cuál es el problema? Pues seguramente que yo no habré lijado suficientemente las cuadernas cuando las puse, quedándose pues esa transición entre la curvatura del casco y el borde recto de la murada. Pero bueno, como podéis ver ahí, es simplemente una traca la que está un poco curvada,
la relleno con masilla hasta conseguir emparejar el borde de la murada con la curvatura, con la parte de la curvatura del casco, ¿vale? No sé si más o menos me estoy explicando, pero bueno, yo creo que en el vídeo se ve cuál es la intención. Aprovecho para igualar también la parte superior de la murada de popa, porque esta, recordamos, si tenemos un poco la idea del barco en la mente, esta parte va en azul. Esta parte va en azul, entonces tengo especial interés en que quede lo más lisa, y lo más pareja posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya que estamos, le damos un poquitín y lo arreglamos también. Otra parte que tenemos es esa unión, ¿vale? Esa curvatura donde tenemos un agujero que os lo he enseñado al principio del vídeo. Pues bueno, pues lo rellenamos y chimpón. Y poco a poco, pues vamos corrigiendo los fallos de la otra cubierta, de la otra borda del barco, porque serán prácticamente simétricos y pues si están en un lado, pues seguramente estarán en otros. Como podéis ver, ahí el de la misma esquina que estábamos corrigiendo en el otro lado. Una vez que hemos acabado y está seco, aunque parezca mentira, no está enmasillado el casco entero, sino que simplemente los sobrantes pues los he ido esparciendo y al final parece que está enmasillado el casco entero. Bien, pues como veis, es la hora de darle el primer lijado, ¿de acuerdo? Para comernos esos excesos de masilla que habíamos dejado precisamente a propósito para que cuando esta menguara, pues nos quedara la cosa en su sitio. Empezamos con una lija de 80. Podéis empezar con una lija mucho más fácil. Y vamos lijando suavemente en sentido al barco, o sea, de proa a popa y de popa a proa. Esto es importante para no arrastrar y no quitar la masilla de donde no tenemos que quitarla. Como veis, uso un taco de lija normal en el que los discos que se pegan en la lijadora de disco, por ahí arriba os dejaré el enlace, pues pegan también perfectamente. Y en ciertas zonas donde el taco de lija me molesta, pues simplemente le doy con la mano. Con eso tengo más precisión y más comodidad y puedo llegar a todos los rincones con una mayor exactitud, por así decirlo. De la misma manera, cambiando los tacos de lija y cambiando el papel de lija por lijas de distinto grano, cada vez más fino, pues voy completando el lijado suave, este primer lijado suave, en toda la superficie del casco del barco. Como veis, pues tampoco tiene mucha más dificultad. Simplemente tener un cierto cuidado y tener siempre, como digo, lija fina antes que gruesa. Así evitamos problemas. Pues que si hacemos un agujero ahora, pues tendremos que volver a enmasillar y, en fin, volver a repetir el proceso. Una vez que hemos completado este primer lijado, con un trapo húmedo vamos a retirar el polvo. Dejamos de esta manera así el casco limpio para una primera inspección ocular en la que veremos pues seguramente los fallos que tendremos y que deberemos corregir ahora después. Una vez seco el barco, ya le hemos quitado el polvo, ya le hemos quitado, se ha secado un poco la humedad que había cogido del trapo húmedo, con un lápiz y pasando los dedos por la superficie del barco, vamos a marcar las zonas que nos hayan quedado y que haya que retocar, ¿vale? Vamos pasando los dedos con suavidad por encima de la superficie del barco y de esta manera vamos a poder localizar pues pequeñas imperfecciones, pequeños orificios, pequeños fallos que ya nos han quedado. Cada vez tienen que quedarnos los fallos más pequeños. Si cada vez los fallos son más grandes, algo estamos haciendo mal, ¿vale? Y como veis, pues los marco con un lápiz. Una vez que está esto seco, pues aprovechamos también para ver que el trabajo que hemos hecho sobre la roda funciona y ha quedado perfecto. Y como podéis ver, ha quedado, vamos, yo no soy capaz de ponerle ningún problema. Bien, pues eso ya lo tenemos liquidado. Ahora ya solo nos queda corregir las pequeñas imperfecciones que hemos visto o que hemos tocado, mejor dicho, hemos sentido palpando la cubierta del barco y ya tendremos esto prácticamente listo. Una vez que ha secado el último repasillo que le hemos dado de masilla, ahora vamos a proceder a lijar el barco completamente, pero esta vez con una lija muchísimo más fina. Cada vez con lijas, como veis, ya de 1500. Esta lija, ahí está, ¿veis? Me deja ya un acabado
prácticamente espejo, un acabado liso, 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 liso y un acabado genial. Y se va a comer la pequeña película de masilla que he puesto para corregir los últimos fallillos del barco, se los va a comer y va a emparejar el resto del enmasillado que he dado. Esta operación, que yo la he hecho 2 veces, podéis repetirlas tantas veces como queráis, tantas veces hasta conseguir el resultado que estéis buscando. Lo mismo, enmasillo, lijo, lo limpio y luego le paso un poquitín con los dedos hasta buscar fallos. El fallo que encuentre lo marco y lo vuelvo a enmasillar y lo vuelvo a lijar y así una y otra vez hasta que os quede, como digo, perfecto. Y bueno amigos, como veis hemos llegado al final del vídeo, en el que os he intentado mostrar cómo yo lo hago, no cómo se debe hacer, sino cómo yo lo he hecho siempre, lo he ido haciendo a lo largo del tiempo y cómo creo que es, o por lo menos la mejor manera en la que a mí me sale, ¿vale? Y la que deja un resultado lo más fino posible. ¿Por qué os digo esto? Porque seguramente habrá alguna manera mejor de hacerlo o alguna masilla mejor de hacerlo, lo que sea. Dejármelo en los comentarios y como siempre aprendemos todos. Pero como digo, a mí así hasta ahora me ha ido bastante bien. Y es importante esmeraros en este trabajo porque según cómo os quede este trabajo, quedará el forro del barco. Y ese ya sí se va a ver. Y con esto llegamos al final del vídeo. Y como siempre, pues daros las gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestros likes, muchísimas gracias por suscribiros. Y venga, que estamos a punto de llegar a los 2000 suscriptores y tenemos un sorpresón brutal cuando lleguemos a esos 2000 suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo de modelismo y maquetas.